¿Habrá algo que Dios no perdone? Mire, Dios está tan interesado en nuestra vida personal que todo nos lo deja descrito. Hay mucha gente en este mundo que anda con culpa en la vida sin creer que Dios le perdona. Y hay otros que andan en la vida como si nada y a lo mejor caminan de una forma penitente. Están con culpa delante de Dios, pero tienen su corazón tan endurecido que no se dan cuenta. Bien, repito, ¿habrá algo que Dios no perdona? Las bendiciones las podemos contar como las cosas materiales, digo las podemos, no estoy diciendo que sean como cosas materiales, pero cuando nosotros leemos Deuteronomio 28, bendición es el bienestar integral del espíritu, el alma y cuerpo. Y para tú tener bienestar en el espíritu, alma y cuerpo, no solamente es lo material, también es tu relación con Dios. Y esa relación con Dios depende de la palabra, también es la parte alimenticia, también es la parte laboral, es algo integral. Si ves que tu espíritu, alma y cuerpo están satisfechos, va bien. Cuando hay inquietud en el espíritu, no hay paz. Y esa paz, por supuesto, se produce de un estado de acuerdo con Dios, de caminar de acuerdo con Él. Y por eso es que si usted lee la Biblia, tiene paz. Si usted ora, tiene paz. Pero si no lee la Biblia ni ora, no va a tener paz. El solo hecho de no hacerlo le deja inquietudes y usted experimenta culpa. Culpa de no prestar atención a Dios. Culpa y carga de que cónchale y se decae espiritualmente. Sí. ¿Habrá algo que Dios no perdona? Definitivamente sí, y Él lo describe muy bien, el por qué no lo hace. En Mateo capítulo 12, versículo 31, dice 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a los hombres. Y cualquiera que hablare en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Escuche, cualquiera que hable en contra del Espíritu Santo. Y la primera alerta que le doy, y pienso que es la más importante, es que cuando usted se mete en YouTube a escuchar predicadores, debe tener sumo cuidado con los predicadores que escuchan, cuando se refieren a alguna señal. Repito, sumo cuidado cuando se refieren a alguna señal. Cuando comenzamos a leer desde el versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y las multitudes estaban fuera de sí y decían, ¿es este aquel hijo de David? ¿Por qué ellos preguntan, ¿es este el hijo de David? Porque esta profecía está en Isaías. Ellos la conocían, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ve? Y hoy día hay tanta, por ejemplo, en África, hay manifestaciones sobrenaturales, no desde este tiempo, de hace unos 15, 20 años. ¿Ok? Los africanos son descendientes de Cam, el hijo de Noé, que Noé declaró que Dios estaba separado de él. Por fe, creo y concluyo que parte de la hambruna, de la sequía, de las desgracias en África, viene de Cam. Entonces, ¿qué pasa? Que África estaba tan apartada de Dios, que Dios usó a
a hombres que se movieron en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque África, cuna de satanismo, de brujería, de tantas cosas. Y estos hombres de Dios, usados por el Señor con milagros, con señales, con prodigios, unos extranjeros, otros, por ejemplo, uno que murió predicando Benzo Hinojosa, Dios lo usaba muchísimo. Otro que murió hace 2 años, africano, que Dios lo usaba muchísimo. ¿Y por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nunca, no importa de qué color, de qué tamaño sea las fuerzas espirituales de maldad que usted vea en un territorio, cuando usted llegó, si usted tiene fe como un grano de mostaza, Dios va a mover esa montaña. No importa. Sé testimonio de gente que no ora mucho ni nada, pero tienen una convicción. Y quienes son derrumbados son otros. Porque Dios bendice más por la dependencia basada en la inocencia. ¿A qué me refiero? Hay gente que no ora, tal vez no porque no tiene tiempo ni porque rechaza orar, sino su inocencia. Pero mantiene un estado consciente de dependencia de Dios. ¿Me estoy dando a explicar? Un estado consciente de que están trabajando, tienen presente a Dios. Están comiendo, están paseando, están lo que sea, pero tienen presente a Dios. Usted dirá, bueno, pero si estamos de vacaciones hay que tener presente a Dios. Claro que sí. Voy a decir algo alarmante, catastrófico. Cuando usted va al Parque La Llovizna, allá en el estado Bolívar, en Puerto Ordaz, usted observa algo majestuoso y tremendo, pero hay un puentecito de acero que tiene una placa. Y en esa placa, en los años 60, si mal no recuerdo, perdonen que yo no doy fechas exactas, pero les estoy dando algo que es veraz, estaba una excursión de profesores, de educadores. Se reventó el puente que había y todos murieron. Y ahí está la placa. Estaban de excursión. Mire, es espectacular. Es espectacular ese lugar. Se llama Parque La Llovizna porque el cauce, la corriente del río Caronía es tan fuerte, choca con piedras y vuela y se levanta el agua de tal forma que cuando cae en parte del parque como si fuera una llovizna, como si fuera lluvia. Estaban de excursión, estaban de vacaciones. ¿Necesitaban de Dios? Sí. Entonces, cuando hablo del estado consciente, por ejemplo, ¿qué representa en el tabernáculo de los tiempos de Moisés? Que el candelabro de oro siempre estuviera encendido. Que fuera de día o de noche, el candelabro estaba iluminado. ¿A qué se aplica? Que nuestras vidas tienen que estar de tal manera iluminadas a la luz de la palabra, usada y guiada por el Espíritu Santo, sea de día o sea de noche. Un estado consciente de que Dios vive, que eres templo de Él y que Él está contigo. Entonces, cuando Jesús se manifiesta, esta gente se sorprendió, estaban atónitos. Versículo 24, voy a hacer un paréntesis, se da cuenta que estoy haciendo referencia a pura escritura. No voy al pasaje bíblico porque me voy a quedar bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pisé una iglesia por vez primera, estaba escuchando cosas nuevas, estaba viendo cosas nuevas y decía, wow, ¿qué es esto? Yo no lo sabía. Y tomé una decisión que quisiera que usted la tome.
por vergüenza, por ser hombre, los hombres son orgullosos, no preguntaba. Al único que le preguntaba era al pastor, y cuando estaba con él paseaba, pero no podía preguntarle todo el tiempo. Me di cuenta que los que enseñaban leían la Biblia. Entendí que para no estar preguntando y pasar por vergüenza, entendí que la base, la fuente de la enseñanza, el libro de consulta de las enseñanzas en la iglesia era la Biblia. Por tanto, decidí leer la Biblia. En algún momento aprendí que el Espíritu Santo es el mejor maestro. Primera de Juan capítulo 2. Y comencé a decirle al Espíritu Santo, yo quiero que me enseñes. Que me encontré con palabras que no entendía. Gracias a Dios, porque en aquel tiempo desde tercer grado tenía un diccionario turpial. Y con eso me ayudé. O sea que Dios te pone todo a la mano para que crezcas. Hoy día usted puede agarrar su celular y si usted se mete blasfemia, ¿qué significa? Blasfemar. Pero lo escribe así, significado bíblico, como la palabra blasfemia en este caso de Mateo está en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, usted coloca significado bíblico en griego de la palabra blasfemia. Y entre muchas cosas va a leer que todo aquello que se diga en contra del Espíritu Santo, que es incorrecto. Es más fácil que en mis tiempos. Si es el Antiguo Testamento, te dice en hebreo. Si es por allá con el profeta Daniel, en arameo, algunos pasajes bíblicos que usted esté convencido de que ese capítulo se fue escrito en arameo. Y así de sencillo. No es darle el pez a la gente preparada, es enseñar a la gente a pescar. Y así se le enseña a pescar. Esta gente fueron sorprendidos de algo que habían leído que iba a suceder, y cuando sucedió, dudaron. No creyeron. Versículo 24, mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús se encontró con hombres que conocían, habían leído la Biblia, cayeron en el error de usarla para debatir, no para creerla, y no para llevarla al corazón y doblegarse a ella en el corazón. ¿Ve? Porque simple y llanamente no es debatir. Dudaron. Unos dudaron, lo más sencillo dudaron, pero los doctos dijeron, es contra. Él está contra Dios porque está echando fuera demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Hoy día hay muchas personas que cuando ven una manifestación, por ejemplo, vi videos, no recuerdo de qué años, en África, donde estaba una persona con un tumor, oraba el predicador y comenzaba a supurar por una herida y el tumor desaparecía totalmente, visible las cosas. Pero como son cosas no naturales para nosotros, caemos en dudar, porque no estamos acostumbrados a lo sobrenatural. Porque si no crees en lo sobrenatural, no lo vas a ver, porque al que cree todo le es posible. No es saber bastante, sino cuánto de lo que sabe
has doblegado tu corazón. Y no se engañe, yo no me engaño. Hay cosas en las que tú puedes doblegar tu corazón, pero hay un momento en que decides no doblegarte. Razones muchas. Hay momentos en que decides no doblegarte en algo. Entonces, ellos dudaron. Cuando nosotros leemos Hechos, capítulo 2, versículo 14, el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Hablaron en lenguas que la gente que estaba ahí entendía. Pardos, medos, edomitas. Y eran las 9 de la mañana. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. 15. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Cuando vamos al versículo 12, por favor. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. En la manifestación del Espíritu Santo en Hechos, dijeron: están borrachos. Pero con Jesús dijeron: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque a veces, aunque esperamos señales, esperamos la manifestación del Espíritu Santo, algunos pueden cometer el error de darle demasiado vuelta al entendimiento y decir: epa, esto no es de Dios, no me parece porque yo nunca lo he visto. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Versículo 27 de Mateo 12. Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, dice Jesús, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y cuando está hablando de los hijos, es que había gente en los tiempos de Jesús, mucho más inspirado en la vida de Jesús, que comenzaron a echar más fuera demonios. Si usted en su relación con Dios activa solo su alma, mente, voluntad, sentimiento, usted puede cometer el error de ser alguien que juzga humanamente una manifestación del Espíritu Santo. Pero si usted está dispuesto en el Espíritu, creyendo con todo el corazón, si está dispuesto en el Espíritu suyo va a recibir la guía del Espíritu Santo. No sé cómo explicarlo, pero va a haber una interrelación entre su alma y el Espíritu. Y el Espíritu Santo va a convencerlo a usted en su alma de la verdad. Recuérdese que este cuerpo no es salvo. Este cuerpo se convierte en polvo. Este cuerpo se convierte en polvo porque viene del polvo. Lo que Dios busca salvar es el alma, la mente, voluntad, sentimiento. Y cuando el alma está convencida, ahí es que hay un cambio, una sujeción a la voz del Espíritu Santo. Pero cuando uno busca es proteger el cuerpo, suplir para el cuerpo, tomar decisiones para el cuerpo, estar pendiente, como dice en Mateo 6, de la comida, la bebida y el vestido, usted descuida su espíritu. Y más peor, descuida su alma, que es lo que el Señor quiere salvar. El Señor quiere salvar su alma, y sin quebrantamiento, sin arrepentimiento, no hay salvación del alma. ¿Dónde ocurre el arrepentimiento? En la mente. ¿Y dónde ocurre la resistencia? En la mente. ¿Es así o no es así? Usted no puede decir que en el dedo gordo de la mano derecha fue que lo convencieron.
Primero obra en la mente, que es parte del alma, donde está el todo conocimiento, y de ese conocimiento vienen las emociones. Y de acuerdo a las emociones que se produzcan en su vida, está su determinación, o sea, la voluntad. Usted dirá que usted se viste a su gusto. No, usted se viste de acuerdo a lo que hay en su mente, de acuerdo a lo que usted cree. Y por eso en las cosas de Dios no hay que hacerlo por velocidad, sin pensarlo, no. Sí. Estos no reflexionaron. Dijeron, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. En Hechos 2 dijeron, estos están borrachos. Se olvidaron de Joel. Recuerden, o quiero enseñarles a algunos que no saben, que en el tiempo de Jesús no existía Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. Que en los tiempos de Jesús no existía Hechos, Romanos, Corintios, primera y segunda. No existía Gálatas, no existía Efesios, no existía Apocalipsis, no existía, aunque parte de la profecía de Apocalipsis estaba en Daniel. Era el Espíritu Santo. Pero tenían todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que les hablaba de lo que había de venir. Es como esto: habrán peste, guerra y rumores de guerra en las señales del tiempo. Usted se está preguntando, usted está esperando que algún día va a ocurrir las señales de los fines del tiempo. No, ya están pasando. Ya estamos en las señales del fin. ¿Qué tiempo va a durar? Ahí es lo que no sabemos. Y como no sabemos, es importante recordar que Jesús le dijo a los apóstoles, no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Los tiempos es fecha y sazón es la manera como todo se va a gestar. ¿Por qué compartirles la palabra así? No salimos de Mateo capítulo 12, pero entender que Mateo capítulo 12 es sustentado por todo lo largo y ancho de la Biblia. Ellos sabían lo que decía Isaías. Ellos sabían que Jesús iba a venir sin bullas en la calle. Jesús no buscaba llamar la atención con bulla. Jesús no decía, yo soy hijo de rey, por tanto voy a tener vestiduras de príncipe. Yo soy rey de reyes, por tanto, como un hijo del rey de reyes, como por ejemplo usted puede escuchar, y con todo, por favor, no digan, no piensen que estoy criticando ni ya, no. Cuando a usted alguien le diga, ¿por qué usted anda vestido así? Usted es hijo de rey, usted es un príncipe. No acepte eso. Porque en Isaías 42 dice que Jesús, búscalo para que no, por favor, y rápido. Isaías, versículo 42, a partir del 1. Y aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando de Jesús. Isaías 42, unos 500 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. Un hombre de esta característica es que ellos tenían que esperar. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ahora, su justicia a las naciones no es que no iban a haber guerras o rumores de guerra. De hecho, dice, que ame padre, madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. No he venido a traer unión, sino desunión. ¿Pero en qué sentido? Si usted odia, aborrece, y hay una persona temerosa de Dios en su casa, ya el que usted odie y aborrezca ya está dividido de la persona que está en su casa.
Porque si una persona no está de acuerdo con usted, no quiere decir que esa persona esté equivocada. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y sigue diciendo, he puesto sobre él traerá justicia en las naciones, verso 2. Conozcan a Jesús. No gritará. No gritará. Cuando yo leí Isaías 42:2, decidí en mis prédicas no gritar. Porque si el Señor no grita, ¿por qué yo voy a gritar? Y de verdad hasta me cuesta ir a un partido de fútbol ahí en el estadio de Pueblo Nuevo, al templo del fútbol, a gritar, pero no por nada religioso. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Qué actitud tenía Jesús? Alguna que yo necesito aprenderla. Hablar cuando la gente calla. Y si la gente calla, calla porque quiere escuchar. Y si la gente quiere escuchar, es porque reconoce la autoridad que hay en ti. Ahora, yo sé que hay gente que no grita por fuera, pero por dentro sí está gritando, para callar todo lo que escucha. Vuelve al 2, por favor. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Por eso es que cuando alguien, por ejemplo, yo escucho durante toda mi vida, tenemos que hacernos sentir. Es que tenemos que hacer algo que haga sentir a la iglesia. Que la gente, vamos a hacernos sentir con la gente. No, la manera de que usted se haga sentir es que dentro de la profesión que tiene, dentro del servicio que usted tiene, lo haga lo más desprendido de usted posible, conociéndose usted, si usted se ama, amando a los demás. ¿Qué es que usted se ame? Que usted busque lo bueno para usted. Y si usted busca lo bueno para usted, usted va a buscar lo bueno para los demás. Así de sencillo, pero es una tarea día a día. Día a día. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Negar lo que Él está haciendo. Jesús dijo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. O sea que nosotros tenemos que esperar. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Anoche hablaba con alguien. Me dijo, apóstol, el médico me chequeó y dijo que estaba contaminado por dentro. Me hicieron exámenes. Luego de los exámenes, a la hora, me dio de alta porque no tenía nada. Y varias iglesias orando por la vida de esa persona. O sea, la pregunta es, ¿tiene lógica o no tiene lógica? Para no blasfemar contra la obra del Espíritu Santo hoy, y Señor, lo sanaste. Lo sanaste, pero he aprendido, no lo voy a publicar en las calles. Se puede decir aquí, porque se supone que todos tenemos la misma fe. Se puede hablar aquí porque todos entendemos. ¿Cuál es la religión verdadera? Encargarse de los pobres y las viudas. Esa es la fe verdadera. Aunque Jesús estaba haciendo milagros, ese Jesús que está haciendo este milagro de sanar a un endemoniado que estaba sordo y mudo, este Jesús dijo que cuando viésemos a alguien con hambre, debemos de comer. Si vemos a alguien con frío, le arropemos. Si vemos a alguien desnudo, le demos ropa. Si se lo hace a esa persona, a mí me lo hace. Pero es su decisión. Cualquiera de nosotros puede bloquear. No, yo no lo voy a hacer para que digan que yo lo estoy haciendo para que... Mire, hermano, es su relación con Dios. Es su relación con Dios, nadie más, nadie conoce su corazón. El único que sabe con qué intención usted lo hace es Dios, porque a veces ni usted sabe con qué intención lo está haciendo. Porque usted mismo se puede envanecer en su corazón.
de hacer algo, bloqueado. ¿Sí? Y aquí lo que vale es como Pedro: Señor, pasé toda la noche pescando, pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Qué quiero decir con esto? Ya me iba para mi casa, ya me daba por vencido, pero me estás diciendo que permanezca una horita más, unos minutos más, me voy a quedar, pero en tu nombre. Porque estoy convencido que tú me estás diciendo esto. ¿Y qué hizo? Una pesca milagrosa, que no podía la barca donde él estaba llenar todo ese poco, sacar todos esos peces. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si Dios te ama, Dios te ama. Hay algo seguro: Dios te ama. Lo que no es seguro es que si tú crees o yo creo que Dios nos ama. Porque hay personas que no creen que Dios le ama. Sí. Cuando nos vamos al versículo 27 de Mateo 12. Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus alhajas? En Reina Valera dice su hogar, su casa, si primero no prendiere al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. ¿Qué es prender? Atar al hombre fuerte. ¿Y quién es el hombre fuerte? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Y ahí es donde es importante la vida de oración nuestra. Porque en la oración Dios te hace sensible al Espíritu. Con la palabra convence tu alma. Con la palabra convence tu alma, te convence de los errores. Pero en la oración mueve tu espíritu, te lo ablanda, lo toca. Y en tu espíritu, cuando estás orando, allí viene un versículo bíblico y te dice: wow, es verdad, voy a hacerlo. Porque ya tu alma está convencida. Y esto no es algo intelectual. Voy a hacer esto para que me pase esto y esto, no. Sino que te dejas guiar por el Señor. Versículo 28. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús les aclara, los trata de ayudar, porque yo lo quiero ver así, que Jesucristo los quería ayudar. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear su casa, si primero no ata al hombre fuerte y entonces saqueará su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, como dice Reina Valera, o derrama. No andar en los principios de Jesús nos arriesga o nos pone en situación de riesgo al punto de blasfemar contra el Espíritu Santo, negar algo que el Espíritu Santo hace o decir algo que el Espíritu Santo no hace. Por tanto digo, todo pecado será perdonado a los seres humanos, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y repito, hay cosas, las he escuchado, que están por internet, que no es bueno ni escucharlas, porque está negando la fe o la eficacia de la palabra de Dios. Niega totalmente lo sobrenatural porque tienen miedo o se están protegiendo que demonios o espíritu falso o Satanás que se disfraza de ángel de luz lo engaña a usted. Hay una sola manera
en la que el Señor Jesucristo nos enseña para que no nos dejemos engañar por el diablo. Su palabra. Satanás tergiversó la palabra con Jesús como lo hizo con Adán y Eva. ¿Qué pasó con Eva? Tomó por literal y obvió lo que el Señor le había dicho, pero tomó como literal lo que Satanás le dijo. Pero cuando Satanás le dijo que él podía convertir la piedra en pan, cuando le dijo lánzate de este pináculo alto que Dios va a tomarte para que tu pie no tropiece en piedra, o adórame y te daré toda la riqueza de este mundo, Jesús, para cada frase donde Satanás estaba torciendo la escritura, le respondió con la verdad. Y por eso Jesús en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí es cierto una cosa, pero él le dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Lánzate, no voy a tentar al Señor. Convierte la piedra en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo en el desierto, ¿qué lo sostuvo? La palabra que sale de la boca de Dios. En la primera respuesta que le da Satanás, ya Satanás debía de darse por vencido, o debía de aceptar su condición de derrota. Hay una manera de mantenerse resistiéndolo, con la verdad. Él siempre le va a venir con mentiras a usted, y dentro de esa mentira puede venir una blasfemia contra Dios. Pero ¿cuál es nuestro papel? Leer la Biblia para conocer, para tener en la mente y el corazón abierto, iluminado con la palabra del Señor. Entonces, versículo 32, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol podrido y su fruto podrido, porque por el fruto es conocido el árbol. Por el fruto es que Dios conoce si somos árbol bueno o árbol podrido. Fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo, fruto de ganar almas. Versículo 34. Generación de víboras, le dice a Jesús a ellos, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿En qué momento hablaron ellos lo malo? Cuando negaron que por el Espíritu Santo Jesús estaba sanando al endemoniado, sordo y mudo. Tengan mucho cuidado, porque hay manifestaciones que vemos por YouTube que escapan de lo natural, no se ve normal. Y ninguno de nosotros está acostumbrado a lo sobrenatural. Repito, ningún ser humano está solamente cuando le permite a Dios la revelación por su palabra de lo sobrenatural, es que reconoce lo sobrenatural, cuando lo sobrenatural se manifiesta en la tierra. Solamente, es como esto, solamente un perdonado que haya experimentado el perdón, la misericordia y la gracia de Dios puede saber aplicar esa misericordia y ese perdón. Solamente una persona que haya experimentado ver milagros, sanidades. Por ejemplo, si hoy día, si un pastor por las redes sonríe y ocurre un milagro, lo critican porque dicen que Jesús nunca sonrió para sanar a nadie. Pero Jesús le dijo a los discípulos, hay cosas que ustedes no han visto.
Si una persona cae al piso, critican porque Jesús no hizo eso. Ay, hermano, cuando a Jesús lo fueron a poner preso en Getsemaní, el que le iba a echar los guantes se cayó al piso. Ahora, ¿por qué se cae al piso? Porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nadie tomaba su vida, Él la puso. Él puso su vida. Por tanto, el que le iba a echar los guantes, no pudo echarle los guantes. Tuvo que Jesús que dejarse echar los guantes. ¿Sabe? Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, y cayó al piso como muerto. Daniel, si mal no recuerdo, capítulo 9, cae, dice, caí como muerto. Sí, tener cuidado. Cuando el Espíritu Santo llenó a Saúl sin ser rey, ¿qué dijeron? Epa, también el hijo, también habla en lengua como los profetas. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué el Señor permitió eso? Porque la promesa de Dios era derramar su Espíritu sobre toda carne. Uno puede decir, pero bueno, ¿pero por qué? No sé. Vean la ilustración. No le estoy diciendo que todo me lo está dando Dios. ¿Ok? No le estoy diciendo. Dios prepara cosas buenas. Todo lo que Dios tiene es bueno en gran manera para nosotros. Cuando una persona está preparando una comida en la casa, sea mamá, sea papá, sea alguien, un chef que invitaste a tu casa, y la cosa huele bien, esa persona tiene una razón para dar a probar, para que la gente vea cómo estaba quedando. Para que los que prueben sepan lo deleitoso que van a ver en un plato. Cuando todo esto ocurre en el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que había de venir. Cuando dice Joel capítulo 3, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Usted sabe por qué no entraba en la mente de los religiosos? Porque para un religioso, oye, no, es que yo quiero exclusividad. No, la palabra en Efesios dice que los pastores, profetas, apóstoles, maestros y evangelistas están para edificar el cuerpo de Cristo, y que usted llegue, la meta de usted debe ser llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ve? La meta de usted como hijo de Dios, la meta de usted como cristiano, debe ser llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros los que enseñamos lo que nos toca? Simplemente instrumentos. Usted suelta la palabra y quien quiere comer, come de ella, creyendo. Y no hay creencia sin obediencia, porque creer es obedecer. Si preguntan, Jesucristo es el mejor ejemplo. Jesús en Lucas 10 le dice esto al Padre: Señor, gracias te doy, porque ocultaste estos milagros de los sabios de este mundo y se la revelaste a estos pequeños. Jesús se retiró a darle gracias a Dios por lo que Dios había hecho a través de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo había revelado. Y si Jesús es Dios hecho carne, y aún así en la comunión en el Espíritu Santo le revelaba a él el diario: usted y yo, hijo de Dios, simple mortal, ¿acaso no necesitamos que Él nos diga la agenda de Él para hoy sobre nuestras vidas y a través de la vida de nosotros para otras personas? Usted necesita estar pendiente, pedirle a Dios todos los días: Señor, ¿cómo me quieres usar hoy? ¿Qué es lo que tú quieres hacer?
¿Qué pasaje bíblico leo? Porque si voy a encontrarme con una persona que necesita una palabra tuya, porque una sola palabra tuya basta. Quien tiene fe le dice, Señor, una sola palabra tuya basta. Nosotros debemos de estar entendidos. ¿Cuál es la meta de Dios contigo, conmigo, con todos? Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién puede impedir eso? Yo soy el único que puedo impedir llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de ustedes son los únicos que pueden impedir llegar a esa medida y esa estatura y esa plenitud. Usted es quien impide. Porque el que cree todo le es posible. Usted puede decir al diablo, ay, porque el diablo no pudo detener a Jesús. ¡Ja! Usted puede decir, cónchale, la gente, ay, ¿por qué los fariseos, los saduceos, los religiosos no impidieron que Jesús obrara? ¿Por qué la situación económica no impidió que Jesús multiplicara los panes y los peces? Porque él creyó y él estaba entendido. Le decían, maestro, sabemos que nadie puede hacer las obras que tú haces si no estuviera el Espíritu Santo, si no estuvieras de parte de Dios. ¿Y le creyeron? No le creyeron. Cuídese de usted mismo. Cuídese de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuídese. Por ejemplo, Dios te puede decir, si es sanar, hacer un milagro, lo que sea en beneficio de una persona, algo que Dios quiere hacer. Dios te dice, ora. O te puede decir, mírale y dile, levántate. O dile, hecho está. Porque el que lo va a hacer es Dios y lo va a hacer a través de ti de acuerdo al tamaño de tu fe. Hay personas que para creerle a Dios oran y le recitan toda la Biblia, evangelizan a Dios. ¿Y sabes qué? Las personas que hacen eso, porque un día lo hice, hace muchos años, y escuché a un predicador que dijo esto que estoy diciendo hoy, y me revisé, ¿por qué razón recito la Biblia? Ah, era para reforzar mi fe. Decía, Señor, yo no creo, pero bueno, tú dices tal cosa, y lo decía era para mí, no para Dios, porque Dios no necesita ánimo. Dios no necesita que yo lo anime. Dios no necesita que yo lo motive. Dios no necesita que yo lo convenza. Él es el que es. Quien necesita soy yo, el que necesita es usted. ¿No estás convencido? ¿Qué le decía a la gente? Señor, ora porque tengo una pepita en la lengua. ¿Tú crees? El que cree todo le es posible. ¿Qué le decía a la gente? Lean Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Crees? Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. ¿Qué me separaba o qué separa a muchos de lo natural a lo sobrenatural? Creer. Pero cuando uno cree, no cree en el intelecto. El Espíritu Santo habla a tu espíritu e inmediatamente tu alma, tu mente reconoce que es algo del Espíritu Santo y obra. Muchas cosas. Viene alguien sobre ti y le dice, detente, ya eres sano. Tú ni sabías por qué iba a pedir, tú ni sabías qué enfermedad tenía, pero el Espíritu Santo te dijo, dile que pare ahí, que listo, que yo lo sano. ¿Por qué Dios quiere eso? Para que nuestra fe no esté fundamentada en los hombres, para que no tengamos la mirada en los hombres, para que no tengamos la mirada en nosotros mismos. Nosotros no somos el centro del universo. El que sustenta el universo es Él.
Podemos movernos en lo natural y lograr muchas cosas naturales. Pero al que cree todo le es posible. Y debemos tener cuidado moviéndonos en lo sobrenatural, pero que podemos negar al Espíritu Santo. Podemos caer en el error que vemos. Por un ejemplo, cuando yo llegué a Cristo, imagínense, yo bailaba muchísimo. Los 3 últimos años en el liceo, todos los viernes eso era puro bonche. Y cuando no había fiesta de promoción o algo, nos la inventábamos. Y bailábamos muchísimo. Y sabe que en la escuela técnica hay muy pocas mujeres. Y era puro hombre. Conmigo estudiaban como 5. Y una no sabía bailar, imagínense. Éramos como 26 hombres. ¿Y sabe qué hacíamos? Nos poníamos a bailar entre hombres. Cuando algunos, si era merengue, estaban bailando y se soltaban una mano, lo empujábamos y le robábamos. Y así. Y llego a Cristo y llego a una iglesia donde dicen que la danza no es de Dios. Y ahí sí es verdad. Porque yo venía del contexto de baile. Y en la cultura de la gente que no es cristiana evangélica, para ellos ver bailar a un cristiano es pecado. Y como son débiles en eso, ahora, voy a hablar lo que yo creo, yo puedo respetar su posición. Yo respeto la posición de ustedes. Que no la compartes es otra cosa, que no la comulgues es otra cosa. Y comencé a decir, sí es verdad, la danza no es de Dios. La danza no es de Dios. Y un día estaba en una iglesia donde estaban danzando, yo pertenecía a la coral, fuimos a una coral con todo sacro, todos rectos y todo lo demás. Y en esa iglesia adoraban a Dios a punta y grito. Y danza va y viene. Y habían 2 tipos de danza, la danza normal, coreográfica, pero en el temor a Dios, y la danza en el Espíritu. Que la danza en el Espíritu, que el Espíritu Santo tomaba a alguien, comenzaba y aquello era como chocaba con alguno y tal. Pero ya yo había leído esto. Yo decía, Señor, ayúdame. Y estaba en esa iglesia, la iglesia más grande de Ciudad Bolívar en aquel tiempo. Y me salí. Con dolor de cabeza. Uno de los jóvenes de la iglesia donde yo asistía salió. Y me dice, ¿por qué te saliste? Yo, no, esa loquera no la aguanto. Y llegó Jorge Sosa, a él le llega esto. Me dijo, guarda silencio, Arnaldo. Yo estaba muy nuevo en el Evangelio, porque no sabes si esto es del Espíritu Santo. Lo que uno no entiende, lo que uno no sabe, no opine. Lo que uno no entiende, lo que uno no sabe, yo le digo esto hoy, lo que usted tiene nada más en el intelecto, pero que no tiene una experiencia, o por lo menos no tiene la opinión de Dios, guarde silencio. Porque puede verse, puede encontrarse diciendo que algo no es del Espíritu Santo, y sí lo es. Y de verdad, el hombre o la mujer que es temeroso a Dios, Dios lo guarda. Jamás pensé, yo sabía que iba a ser pastor, pero jamás pensé que en la iglesia donde yo pastoreaba iba a haber un ministerio de danza o un grupo de danza como el que hay aquí. Pero yo sí era uno que por los prejuicios que venía de que bailé más que un trompo, la danza no es de Dios.
Y así como tuve opiniones, de mí también han opinado por la danza. Si orábamos a las 3 de la mañana, criticaban. Yo decía, pero si eso es bíblico, David oraba de madrugada. Estaba en Puerto La Cruz, en una iglesia de muchísima gente, tenía 4 cultos y los 4 cultos full. Entraban 700 personas. Y llegamos tarde, el vuelo se atrasó en Maiquetía, llegamos tarde al primer culto un jueves. No hubo chance de ir al hotel para cambiarme ni nada, iba con mi esposa, salí corriendo, bajé del taxi corriendo porque ya era, la gente estaba y canta, no ha llegado, no, lánzate otro más. Así estaba, y de popurrí en popurrí. Y yo llego y subo. Prediqué rapidísimo. El Señor me dijo, voy a ministrar. Y cuando la gente pasó al frente, comenzó a caerse sola. Y yo le decía, Dios, yo no estoy acostumbrado a esto. Déjate guiar. Déjate guiar. Déjate guiar. Hay una canción que usted va a poner loco de Guillermo Dávila que dice, déjate amar como solo lo puedo hacer yo. Dios decía, déjate guiar. Déjate guiar. No es fácil. No es fácil porque no estamos acostumbrados a la voz del Espíritu Santo en vivo y directo. El único pecado que Dios no perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por favor, cuídense. Dios nos ama previniéndonos. Le amo previniendo. Y una persona tan pragmática, literalista como yo, a veces Dios me dice, mírale, dile a la persona que salte. Señor, no, dile que salte. No por ella, es por ti. Sí, Señor. Señor, he pasado toda la noche. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús lo dice. Si él fue echar fuera demonios y usted no echa fuera demonios, entonces ¿dónde está parado usted? Si sana a los enfermos y usted no sana enfermos, ¿dónde está parado usted? Dígale a Dios, Señor, aunque sea uno antes de yo irme, estas señales seguirán a los que creen. Sí. Cuídense de no blasfemar con el Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo. ¿Para qué debemos prepararnos? ¿Para qué debemos leer la Biblia? Para que en momentos específicos Él trae a tu espíritu un versículo que ni te sabías de memoria, pero que lo leíste. Y el Espíritu Santo te lo trae como el día, la noche, la mañana en que lo leíste. Y te sorprendes. Y Él te dice, soy yo. Tú sabes, por lo menos conmigo, tú sabes que tú no te tienes este versículo en memoria. Yo te lo estoy trayendo en este momento para que creas. Una de las señales que hizo que mi familia creyera en un cambio y que mis compañeros de estudio vieran un cambio fue que yo dejé de bailar y tomar licor. Cambiar el vocabulario. Porque era muy arraigado a la cultura. Pero me vine con esos prejuicios en contra de una práctica como danzar. Ahora, ¿qué me convenció?
Salmo 150. Alaba al Señor con voz de júbilo. ¿Y cómo es un voz de júbilo? Un grito de júbilo. No. Como cuando usted está en la redoma aurinegra y escuchan los gritos en el estadio. Voces de júbilo. Con danza, con pandero. Y el Señor me liberó. Lo que pasa es que cuando yo me reunía antes, donde me reunía, todo era silencioso, todo era puro liturgia. Por eso es que usted puede estar en esta iglesia y puede estar tranquilo, muy silencioso, y el que está al lado está, amén, Señor. O usted le escucha y usted se aparta porque a lo mejor tiene gripe y se la va a pegar a usted, pero cuando ve, la persona se está limpiando los ojos porque está llorando, porque el Espíritu Santo es personal con cada uno de nosotros. ¿Eh? Tomará de lo que tienes en tu corazón y tu mente. ¿Qué busca Él? Que no blasfemes contra Él. Póngase de pie, por favor. Quiero serle muy claro. No se vaya aquí, ya aprendí qué es no blasfemar con el Espíritu Santo. No. Lea la palabra de acuerdo al tiempo que usted tiene libre para hacerlo. Métase con Dios y que el Espíritu Santo sea su maestro. Porque Él hace las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Les aseguro que así como Jesús resistió al diablo, con la palabra usted va a resistir al diablo. Es con la palabra, porque esa palabra le va a hacer estar tranquilo y usted va a tener fe y no se va a mover de la fe. Va a permanecer en esa obediencia. Tentaciones vendrán y se alejarán. Pero el que le puede ayudar a usted es Dios y su palabra. Y todos nosotros tenemos que motivar a la gente. ¿Sabe qué? Cuando los cristianos vemos a un nuevo creyente en la iglesia y los nuevos creyentes vienen con pruebas, con dificultades, algo hizo que se acercaran a Dios. ¿Sabe qué lo mandamos? Ore, ore, ore. ¿Cómo usted va a mandar a orar a una persona que no tiene fe porque no lee casi la Biblia? ¿Cómo usted va a mandar a orar a alguien que no conoce a Dios o no conoce las promesas de Dios? El Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos. Él no dijo, por tanto, id y haced que la gente ore. Si usted se interesa en la gente, si usted quiere que la gente salga adelante en la vida, usted va a recibir la guía de Dios. Jesús no nos mandó a que le dijéramos a la gente que orara. ¿Cómo usted le va a decir a una persona que está devastada por un problema familiar que ore? Está devastada. Lo único que puede decir, ayúdame. Si está devastada porque un familiar se apartó al mundo, ¿con qué ánimo va a orar por ese familiar? La condición de ese familiar le tiene devastada. Esa persona necesita fe, esa persona necesita ser levantada. Y lo único que levanta a una persona devastada es la palabra de Dios. Lo máximo que podemos hacer con la oración es, Señor, oro para que tú le des paz que sobrepasa su entendimiento. ¿Y sabe qué significa que sobrepasa su entendimiento? Que no entiende palabra. Solamente le ocurrió y ya. Recibió paz y esto y cambié, ya se me quitó lo que tenía. Listo. Pero para que la persona se mantenga en eso hay que rellenarle de palabra. Para que cuando el enemigo vuelva no encuentre la casa vacía, sino que encuentre fe en esa persona. En el nombre de Jesús. Ore. Espero que entienda que es el equilibrio que tiene que haber en su espíritu, alma y cuerpo. Y que ese equilibrio, usted es quien lo gesta. Usted es quien toma la decisión.
¿Es usted el que decide? No es obligado. Tomarás lo que te conviene o lo que te edifica. Son dos cosas diferentes. ¿Qué te conviene? ¿Qué te edifica? Esa es la clave. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias por la abundancia de tu voz. Gracias porque tu palabra es sana. Tu palabra libera. Tu palabra es completa, es plena. Gracias, Espíritu Santo, por lo que hoy has despertado. Oro, Dios, para que prejuicios humanos no sean tropiezo para lo sobrenatural en ti. Señor, sabemos que los milagros en estos tiempos en algunos lugares están escasos, pero en otros lugares en que ha sido común el milagro, se han levantado comentarios opuestos a esos milagros. Las redes están llenas de esos milagros, pero también están con opiniones contrarias a esos milagros. Viendo cómo está el mundo, te pido que nos ayudes a estar apegados a tu palabra y a depender de tu palabra. Ayúdanos a estar convencidos que eres tú el que nos habla y a estar convencido por tu palabra no tergiversada, no adulterada, con tu palabra sustentada con tu palabra. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios, alábelo, adórelo por todo lo que haya despertado en usted, porque ese es el objeto de Dios. Como siempre digo y siempre presente, aunque no lo diga, Él nos quiere llevar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Que las obras que hizo Jesús, seguir haciéndolas a través de nuestras vidas. Toda la gloria es tuya, Señor. Padre, si alguno necesita de un toque sobrenatural para salud, ahora sana. Acelera toda recuperación en el nombre de Jesús. Libera de todo problema en el sistema nervioso. Que tú hagas la obra que sobrepasa todo entendimiento. Que tú te glorifiques, Señor, sobre cada persona, porque no hay Dios como tú, Señor. Tú dices que nos acercas con lazos de amor. Acércanos cada día con tus lazos de amor. Y glorifícate, tu nombre sea glorificado. Y Señor, que cada uno de nosotros no esté tranquilo, sino ve los frutos. Ábrenos los ojos para ver los frutos. Y que si alguno no está claro de qué fruto debe llevar, con tu palabra, abra los ojos del entendimiento, para estar convencido de esos frutos que tenemos que llevar, por encima de todo. Toda la gloria y el honor es tuyo, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, a los que se retiran, a los que nos quedamos. Que nos mantengas en el espíritu de lo que tú haces cuando nos reunimos, Señor. Bendición y vida eterna.
para la gloria tuya. Amén y amén, Señor.